Buen día, gracias, señor presidente, señora ministra. Como saben, el día 7 de junio se desploma un tramo del viaducto do Castro, cerca de Pedrafita do Cebreiro. Algo sorprendente, porque estamos hablando de una infraestructura inaugurada en el año 2001, por lo tanto, con 20 años de antigüedad. Es el primer caso, que sepamos, en el Estado español, por lo menos en una época reciente, de que una infraestructura de estas características colapse y se derrumbe. Y a pesar de eso, la reacción del Ministerio también fue sorprendente. Oscurantismo, falta de información, falta de agilidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, el viaducto paralelo estuvo funcionando aún un día con circulación y, sobre todo, a nuestro juicio, desinterés. El único cargo público del Ministerio que se acercó a Pedrafita fue el director general de Carreteras. Por lo visto, para usted este no era un asunto importante, a pesar de que cortaba una de las vías fundamentales de comunicación de Galiza con la península y provocaba dificultades enormes a la circulación y especialmente al transporte de mercancías con el encarecimiento de los costes de producción de las empresas gallegas. Felizmente no hubo ninguna víctima, pero fue, hay que decirlo, una gran cuestión de suerte, porque minutos, casi segundos antes del colapso, había operarios trabajando sobre la plataforma que cayó. 10 días después cayó un segundo vano. Ahora sí, usted consideró pertinente visitar la zona, pero eso no significó ni información ni transparencia, sino continuar con el oscurantismo. Oscurantismo porque incluso se intentó, y lo constatamos, en un primer momento, por parte del Ministerio, evitar informar qué empresas participaran en la construcción y no hubo, sigue sin haber, explicación convincente sobre las causas, cuando no explicaciones contradictorias. Se dijo que se había apreciado corrosión en los cables metálicos que sujetan los vanos del viaducto y que por eso estaban obras hacía prácticamente un año. Pero al mismo tiempo se informaba de que esos cables ya estaban sustituidos por otros nuevos, por lo que no debió ser la causa del derrumbamiento. Supimos también que ese tramo de la A6 entre Veiga de Valcarce, Pedrafita, Becerreá, llevaba ya 10 años. 10 años con obras de reparación, atención, no de mantenimiento, sino de reparación. ¿Cómo explican que una infraestructura con solo 10 años o 15 años necesite reparación? Aún no lo hicieron. Y preguntamos, ¿por qué no aclaran si hubo un problema en el diseño del proyecto y, por lo tanto, es responsabilidad del Ministerio, del Gobierno español, o fue un problema de ejecución y, en ese caso, la responsabilidad sería de la empresa, de las empresas constructoras? Sabemos que en esa altura, en el momento de la adjudicación, el Gobierno era del Partido Popular, pero ustedes, intentando ocultar información, lamentablemente parecen proteger los mismos intereses. Que se hable de corrosión del cableado metálico por el uso de sal en una zona de montaña en que hiela y nieva todos los años de forma habitual parece indicar poca previsión en el proyecto. Y resulta además curioso que fuese empleado un procedimiento constructivo novedoso en el Estado español que se estrenaba, que sepamos, en las autovías galegas. Pero hay también indicios de posibles responsabilidades en la ejecución de las obras, que sufrieron retrasos y modificaciones sobre la marcha. Fíjese, en el año 1999, el BNG calificaba la obra de chapuza y 2 concejales de Becerreá, uno de ellos, el portavoz nacionalista Antón Bau, otro, por cierto, del Partido Socialista, fueron detenidos por encadenarse a las máquinas para paralizar unas obras que entendían que no estaban siendo bien ejecutadas. En ese mismo año, por cierto, se publicaba un libro de Manuel Monge significativamente titulado Autovías Galegas, crónica dunha farsa. Precisamente un informe realizado en el año 2003 y publicado en la revista de Obras Públicas alertaba en que en alguno de los tramos construidos entonces, en concreto el que colapsó, se optó, cito literalmente, por llevar al límite las posibilidades de prefabricación, obteniendo estructuras muy esbeltas con un importante ahorro de material y, por lo tanto, también con un importante ahorro de coste para las empresas
constructoras que hay que recordar que accedieron a esta licitación con una baja significativa de un 25%, que podría en estos casos incluso considerarse una baja temeraria. Este estudio, realizado por los ingenieros de caminos Ángel González del Río y Ángel Martínez Cela, precisamente responsables de los tramos Vilafranca-Castro, Lamas-Cereixal, se indica que en la construcción de distintos tramos se emplearon todo tipo de soluciones, desde las más industrializadas, construyendo viaductos casi íntegramente con elementos prefabricados, hasta casos no vistos en España hasta la fecha, con dovelas prefabricadas para las dos calzadas con luces de 75 metros. E indica también que en otros casos se optó por la ejecución del tradicional método de los voladizos sucesivos, pero acaban indicando precisamente que se llevó, como decimos, al límite las posibilidades de prefabricación, con un importante ahorro de material que perfectamente pudo estar detrás del colapso de esta infraestructura. ¿Y cuáles fueron las empresas constructoras? Pues nada más y nada menos que FCC con un 66% y ACS con un 33%. Es decir, dos de las principales empresas constructoras que licitan obra pública en el Estado español. No sé si esto está detrás de ese intento de ocultar esa información. Por lo tanto, la hipótesis sobre que el siniestro del viaducto fuese consecuencia de errores cometidos en la fase constructiva gana peso. Como decíamos, esas empresas levantaron esta infraestructura, como buena parte de las compañías de obra civil dependen esencialmente en su operativa de los contratos públicos. Y, por lo tanto, eso puede justificar esa baja tan importante para acceder a una obra que era sustanciosa, pero que previsiblemente pudo no ser bien ejecutada. Y además es que existe una conexión directa entre estas empresas y casos de corrupción en la administración pública del Estado, y particularmente de casos de corrupción en el Partido Popular. ACS y FCC aparecieron relacionadas en diversas ocasiones en tramas de corrupción en distintas áreas del mundo, pero sin salir de Galicia, estas dos compañías fueron señaladas en el año 2006 por el antiguo gerente del Partido Popular galego, Modesto Fernández, como donantes del Partido Popular, como donantes del PP. Precisamente en la contabilidad entregada por Luis Bárcenas al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ACS aparece financiando el Partido Popular con 60.100 euros y FCC con 108.000 euros. Concretamente, el expresidente de esta última compañía, José Mayor Oreja, por cierto, hermano del ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, reconoció en sede judicial haber efectuado pagos al Partido Popular. Hoy, como es sabido, el principal accionista y actual presidente de ACS es Florentino Pérez. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué no se investigan las causas y por qué no se da una información completa, porque no existe transparencia sobre un hecho tan poco habitual y, por lo tanto, tan sorprendente como el colapso de una infraestructura que tiene solamente 20 años. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Si del propio Ministerio, por un proyecto que fue aprobado y que no correspondía a las características del terreno, a las características que se precisaban en una infraestructura de este tipo, sí de las empresas. Pero también nos preguntamos por qué, si es de las empresas, el Ministerio lleva 10 años asumiendo los costes de reparación. Hay que recordar que esta parte del viaducto, el de entrada a Galicia, pues llevaba ya prácticamente un año fuera de circulación por obras importantes, como decíamos, de sustitución del cableado y otras. Reclamamos también que se haga una auditoría completa de todos los viaductos y túneles de la A6 y de la autovía de Rías Baixas, que fue ejecutada en el mismo
en el mismo periodo y, hasta donde sabemos, en algunos casos con los mismos procedimientos constructivos, para que las personas usuarias que entran y salen de Galicia por estas vías o las usan en nuestro territorio, en el territorio del Estado español, tengan la absoluta seguridad de que pueden circular sin ningún problema y sin ningún riesgo. Y también queremos saber cuáles son las soluciones, tanto las temporales como las definitivas, del Ministerio. ¿Qué calendario maneja el Ministerio para recuperar el uso de la A6, por lo menos en uno de los sentidos, como venía siendo antes de este colapso? Y cuáles son las previsiones para aligerar las dificultades de circulación que se producen en este momento. Si alguna de las otras infraestructuras previstas en nuestro país, como por ejemplo la 76, estuviese ya ejecutada, cosa que no sucede, pues tendrían menos problema, o incluso si alguna de las infraestructuras y servicios ferroviarios que conectan nuestro país funcionasen mejor, pues también se reduciría el problema existente. Por ejemplo, la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense, que conectase con el resto de la península, que sabemos que están obras en estos momentos, pero con mucho retraso. Y, por último, también si van a iniciar algún tipo de investigación sobre lo que realmente sucedió para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar, tanto si esas responsabilidades son de la propia Administración pública como si son de las empresas constructoras. Creemos, señora ministra, que la sociedad galega, que la sociedad del Estado español tiene todo el derecho a saber lo que sucedió y a que se depuren las responsabilidades a que pudiera haber lugar en este caso. Obrigado. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Transportes, Movilidad